proyectos operativos buenos. Y luego esto, ¿no? Que es tal vez el gran tema. Miren, es una simplificación, ¿no? Pero es el gran tema, ¿no? Si yo tengo valores, descubro algo valioso, ¿eso es bueno para la vida o bueno para construir normas de convivencia, si quieren ustedes, ¿no? Tengo algo valioso, me pongo de acuerdo en algo valioso, ¿qué tengo que hacer? Cuidarlo, ¿no? Cuidarlo. ¿Para eso qué hago? Le meto límite, le pongo límite. ¿Y esos límites cómo se llaman? Puede ser una ley, puede ser un reglamento, pueden ser normas generales, pero acá hay otra parte que es la que debe poner en funcionamiento todo esto, el que llamamos autoridad, ¿no? La palabra autoridad, es, por poner una definición recreativa, ¿no? Interesante, aquel que defiende valores con competencia. Aquel que defiende valores con competencia. Se convierte en un médico, un cardiocirujano, reconocido por su trayectoria y por todo lo que hace, ¿no? ¿Y qué decimos? Es una autoridad. Una autoridad en su tarea. Hasta que un día se olvida el bisturí adentro de un paciente. ¿Qué perdió? Autoridad. ¿No? Más allá de que me sigan repitiendo, no, pero una autoridad, sí, bueno. Tengo todo el derecho a poner en duda, ¿no es cierto? Entonces, esto es lo que hoy justamente nosotros consideramos que está en crisis. En crisis, pero a nivel ciudadana, escolar, familiar. Es lo que no logramos, ¿no? Los adultos hoy, ¿en qué somos autoridad frente a los chicos? ¿Nos creen? ¿Somos garantes éticos, ¿no? Con nuestras conductas, ¿no? Este es el tema. O sea, los chicos hoy, sus modelos de identificación ya no están más en un adulto ni en un adulto joven. Están entre ellos, lo buscan entre ellos. Por ahí se explica un poco el tema, ¿no? De las tribus, ¿no? Tribus urbanas, etc. Los valores entonces deben constituirse en un contenido fundamental de la educación intencional, no informal, intencional. Y recuerden esto, ¿no? En la conformación del proyecto educativo de cada una de las instituciones, lo que caracteriza a cada institución, debe existir el ideario educativo. El ideario educativo son principios y valores. ¿Están? El proyecto educativo, incluido el ideario, ¿está en la institución moviéndose o está metido en un cajón esperando que venga la supervisora para sacarlo y mostrárselo? Y mientras más gordo, ¿no es cierto?, más contenta la supervisora. Y a veces es un juntadero de papeles nada más, ¿no es cierto? No sirve. Pero el ideario educativo, ¿no? Cuando uno dice, bueno, pongámonos de acuerdo con valores. No, mirá tu ideario educativo, mirá tu proyecto educativo. O sea, ¿qué es lo importante? ¿Cuál es la mirada que tenés del hombre? ¿Cómo querés que salgan tus egresados? ¿Cómo te gustaría? ¿No? Un tema que tengo claro, yo he estado muchísimo tiempo en escuelas confesionales, ¿no? Y escuelas católicas, y uno ya tiene el diagnóstico cuando se entera que la mayoría de los egresados no va a misa, por ejemplo. O sea, evidentemente hay cosas que se han hecho muy mal, que es como para que se pregunte, claro, pero como salieron ya de la escuela, ya son egresados, no les preguntan, ¿no? ¿Cómo va tu vida? ¿No? O sea, con todo esto que se supone que te dimos, ¿qué hiciste? Pero sería interesante, ¿no? No solamente cuántos egresados tenemos, sino qué pasó con la vida de cada uno de nuestros egresados. No solamente si entraron a la universidad, ¿cómo te fue en la vida? ¿No? Sería una interesante pregunta. Bueno. Argentina. Nos metemos en educación. Hay por ahí temas que hemos manejado en los últimos años, ¿no? La educación no es prioridad. Empecemos por ahí, ¿no? Cuando uno mira todos los estudios de los últimos años, ¿no? Ocupa los últimos lugares. De las 10 preocupaciones de los argentinos, generalmente está en el 8º lugar, por ahí, 8º, 9º lugar. Cambian las cifras, pero la realidad es esta. La agenda de los últimos 30 años sí habla de inflación, desempleo, inseguridad, corrupción, etc. 6 de cada 10 hablan de esto, cuando sabemos perfectamente que justamente la educación, la buena educación, es la que soluciona todo esto. En el 2014, los estudios que se hicieron, la prioridad de 20 argentinos, decía un estudio. Le preocupaba el tema educativo, 1 de cada 20 argentinos. Pero esto que se viene dando, ya se viene repitiendo ya hace mucho, ¿no? Se le pregunta a los padres, ¿no? Y hablan de regular y mala, el 61%, y la educación de mi hijo, no, el 70% más dice anda muy bien. ¿No? Esto es lo que se llama el fenómeno del tercero excluido, ¿no? Un tema que afecta a los otros, pero no a mí.
Bueno, esto no es un tema nuevo, acá aparece en el 2014, pero ya lo decía Jaime Echeverri en La tragedia educativa, estamos hablando del 2000, donde él ya hablaba de este fenómeno. Y antes, si ustedes se ponen a buscar, también lo van a encontrar. ¿Qué opina usted de la educación? Un desastre. Y su hijo, no, anda bien, el nene anda bien. ¿No? ¿Qué tiene que ver esto del fenómeno tercer excluido? Tiene mucho que ver también con otras cosas que pasan, por ejemplo, resultados de la encuesta de cultura constitucional argentina. Se hizo una muestra muy grande en todo el país en el 2006 y se hizo otra en el 2014. El 82% de los consultados decía: los argentinos somos desobedientes y transgresores. ¿Y usted? No, yo no. ¿Y de dónde salió el 82%? ¿No? Haciendo toda una crítica, opinando que eso, si uno le pregunta individualmente a cada uno y dice yo no. ¿No es cierto? O sea, no es que tengan una mirada pesimista, no, evidentemente una mirada de tercer excluido, ¿no? Yo no tengo nada que ver con el tema. Entonces vamos mal con lo educativo, ¿no? Ya de entrada vamos mal. Miren esto, ¿no? Y vamos hablando de valores, ¿no? Y vamos este investigador, ¿no? Alan Weisman. Él dice: para fines del siglo seremos 11.000 millones de homo estúpidos, ¿no? La especie que acabará con el planeta sin que tenga que venir un meteorito. ¿Por qué? Porque nos vamos a encargar entre nosotros. Esto que hablamos de la colaboración como que une, ¿no? Como un factor fundamental, ¿no? Para lograr avanzar frente a las dificultades, ¿no? Del mundo primero habrá sido, ¿no? Los bichos grandes que venían, conseguir alimento, organizarlo y todo. Hoy lo estamos usando para destruir el planeta y destruirnos entre nosotros, ¿no? O sea, perdimos un poco lo que había sido lo que nos había permitido dominar sobre la Tierra, ¿no? Esto les quiero aclarar que yo tomé este autor, pero son muchos los que hoy coinciden. Más, hay algunos que hablan del homo stupidus stupidus, o sea, como poniendo acento todavía, ¿no? Como que es poco, ¿no? Decirle lo que le estamos diciendo. Entonces, miren, en el año 2000, ¿no? Se crean los objetivos del milenio, ¿no? Se habla de los objetivos del milenio, que son una serie de 8 objetivos que debía cumplir la humanidad. Esto por ahí la gente no lo tiene muy presente, pero es lo que mueve todas las organizaciones internacionales. Todas las políticas públicas de aquellos que siguen, que siguen estos organismos internacionales, estamos hablando de Naciones Unidas, y en general ya hablamos de UNESCO, Organización Mundial de la Salud, UNICEF, etc., ¿no? Todos hablan hablaban de estos 8 objetivos. ¿Qué pasó? En el 2015 termina, porque era el plazo que tenían, conclusión de la evaluación, no se cumplieron. No se cumplieron. Que se cumplió alguno, un poquitito más el tema de la pobreza, en algunos lugares el tema, ¿no? de la educación, pero poquito, ¿no? No se cumplió en la dimensión que se esperaba. Entonces, la agenda post-2015, en la que ya estamos metidos, tiene estos otros, donde extendimos, ya tenemos más objetivos, donde están metidos todos, ¿no es cierto? Pero entre ellos van a ver, ¿no es cierto?, el tema de la educación. Ahora, la educación, en este contexto de objetivos para el desarrollo sostenible, fíjense que el término sostenible, que por ahí algunos lo relacionan pura y exclusivamente con lo ecológico, en realidad es mucho más que eso. Porque también incluye una ecología humana, sobre todo una ecología humana, ¿no? Sostenible, si uno tuviera que dar una definición muy rápida a qué se refiere, dice: vivamos de la mejor manera posible con los recursos que tenemos, pero de forma tal que los que vienen también puedan disfrutarlos. Esa sería una síntesis, yo se la estoy haciendo por ahí demasiado apretada, ¿no? Pero eso es lo que quiere decir. ¿Qué dice entonces el objetivo que está en cuarto lugar, donde no tiene nada que ver la ubicación? Dice, empieza con una frase de Nelson Mandela en los documentos, ¿no? Dice: la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo. En Argentina evidentemente no la tenemos clara, ¿no es cierto? Pero Nelson Mandela lo manifiesta. Y dice: la educación está en el centro de la agenda del desarrollo sostenible y es esencial para el éxito de todas las otras metas. O sea, no es una más. El 4, la educación, es la que de alguna manera va a permitir que se cumplan las otras. Para que en el 2030, cuando hagamos una evaluación, digamos, ¿las cumplimos o no las cumplimos?
vuelvo a esto, ¿qué lugar ocupa en cada nación, la educación? Nosotros ya la sabemos, la tenemos ahí como cenicienta, ¿no? Pobrecita, abandonada, hablamos mucho de ella, pero la tenemos abandonada. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr a nivel ciudadano, a nivel familiar, a nivel escolar, ¿no? Lograr bienestar en la convivencia, ¿no? Contra esa otra cara que no queremos, que es la violencia, ¿no? Que es el daño, ¿no? Provocado al otro. Algunos comentarios, ¿no? Con respecto a esto, cuando hablamos que no era la intención profundizar sobre violencia, ¿no? Pero tanto la convivencia como la violencia son conductas aprendidas, ¿no? Convivir bien o ser violento son en general, ojo, en general conductas aprendidas, es decir, descartamos lo orgánico, ¿no? Que es donde podemos encontrar niveles, ¿no? de violencia. Es una conducta aprendida. Y viene bien acá el modelo, este es el que usan todos los organismos internacionales, sobre todo Organización Mundial de la Salud. A ver, ¿dónde se aprende? Y ponemos como centro la persona, ¿no? Este es el modelo de Uri von Fenbrenner, ¿no? Tenemos las relaciones más cercanas y ahí vamos a tener la familia. Hay un aprendizaje desde la familia, antes que el chico salga a la calle, antes que el chico vaya a la escuela, hay aprendizajes previos. Uno diría hay aprendizajes mucho antes también, ¿no es cierto? Porque toda la investigación dice el niño en la panza, el niño por nacer también está aprendiendo, a otro nivel, pero está aprendiendo. Hay una relación senestésica con la madre, en donde hay comunicación y hay aprendizajes muy primitivos, ¿no? Pero hay aprendizaje. De hecho, las últimas investigaciones a nivel de, por ejemplo, la hormona del estrés, ¿no? Se me fue el nombre de la hormona del estrés. El cortisol, gracias. El cortisol. ¿Qué pasa con una madre embarazada, según el periodo, ¿no? El tiempo de embarazo, que sufre, por ejemplo, estrés? Estrés laboral, estrés con su pareja, porque vive violencia, etcétera, etcétera. ¿En qué momento, ¿no? Del desarrollo de la arquitectura donde se está armando el cerebro, se está desarrollando el cerebro, le inyecta a la madre, ¿no es cierto?, cortisol, pasa por el cordón, por la sangre, ¿no es cierto?, pasa al bebé. Y eso explica muchas patologías futuras. Hoy se está estudiando todo eso. No quiere decir esto, no salgan después y digan, no, apenas me entero que estoy embarazada, no trabajo más. ¿No es cierto? Y por favor todo el mundo... No voy a eso, ¿no? Pero tenemos que ver cómo hacemos, ¿no? Para favorecer los climas, no solamente porque tenemos una embarazada, porque todos necesitamos estar bien. ¿Por qué? Porque justamente la hormona del estrés es destructiva. Es destructiva. Estoy hablando del distrés, ¿no es cierto? Estoy hablando de cuando es permanente, ¿no es cierto? Cuando destruye, ¿no? Bueno, y después dijimos, tenemos la familia, tenemos la comunidad, ahí tenemos el barrio, tenemos la escuela, ahí siempre hay aprendizaje. En la escuela no es el lugar inmaculado, hemos aprendido que hay chicos que vienen muy bien de la casa y aprenden un montón de cosas que no lo hubieran aprendido en otro lugar si no fue por la escuela. Entonces no podemos decir, como me acuerdo, hace mucho tiempo, un ministro, ¿no? Que hubo un caso, me acuerdo, acá cerquita, en Villa Gesell, ¿no? de un chico que apuñaló a otro, ¿no? Y me acuerdo un ministro de Educación que dijo, bueno, pero la escuela no enseña la violencia. Pero por supuesto que la escuela no enseña la violencia, no hay un currículum de la violencia, le vamos a enseñar. Los chicos la aprenden solos, Un chico cuando entra en una escuela, viene de otro lado, por ejemplo, ¿no? Y entra a una escuela, y sobre todo si es un puber y un adolescente, o sea, ¿qué se pregunta? ¿Cuáles son las materias? ¿Me prestan el programa? ¿Quiénes son los profesores? No, dice, acá, ¿qué hay que hacer para llevarse bien? ¿Qué hay que hacer acá para que me incluyan? Para que me acepten, eso es lo que se pregunta. Punto, ¿no? Bueno, todas estas cosas tenemos que considerarlas. O sea, nos preocupamos por esto, estar atentos a los climas. ¿Saben lo que están haciendo en estos momentos en México? Es un país que yo trabajo mucho, ¿no? Sobre todo con políticas de convivencia en México. Un país que tiene la suya, ¿no? Tiene sus realidades. Bueno, ya no hablamos de tutor de alumnos solamente, ya hablamos de tutor de docentes.
¿Qué hay que hacer o qué hacemos? ¿Cómo nos preparamos cuando viene un docente, viene colgado, ¿no es cierto?, de otro lado y se tiene que insertar en una comunidad educativa? ¿Quién lo recibe? Seguramente lo va a recibir el directivo, que tiene dos opciones el directivo, ¿no es cierto? O sea, con una sonrisa de oreja a oreja, ¿no es cierto? Y le dice, acá te vamos a tratar muy bien, y cualquier problema que tengas consultame. Después no lo encuentro nunca el directivo, pero me preguntaba, ¿no? Y después y el otro que dice, acá lo voy a estar vigilando, lo voy a estar mirando, ojo cómo se comporta. Y lo primero que le doy es el reglamento, ¿no es cierto? Para que se familiarice con el clima, ¿no? Entonces, a ver, pero directamente en México hay un tutor y se selecciona una persona empática, asertiva, ¿no es cierto?, con buen trato y experiencia para que acompañe por un tiempo a ese docente. Y hay presupuesto para eso. Claro, les tengo que agregar algo más también. México tiene, ahora en todo su cambio, ¿no es cierto?, de modelo educativo, ya venía con esto y lo reafirma ahora. ¿Qué tiene? Tiene como prioridad, pocas prioridades tiene, pero una de las prioridades es la convivencia. Y ustedes se van a preguntar, sí, está bien, porque podemos hablar mucho. No, a ver, ellos lo tienen como prioridad pedagógica. Y cuando se tiene como prioridad pedagógica y está dentro de las políticas públicas, ¿qué es lo primero que aparece? Presupuesto. Hay presupuesto, y si hay presupuesto, hay ideas, proyectos, se incorpora en el sistema, se incorpora en los proyectos educativos, baja, va bajando, ¿no?, por capilaridad, va bajando. Y después tenemos lo social, ¿no?, la sociedad como un constructo hipotético donde yo meto todas las relaciones, todas las relaciones. Mucho, a veces cuando es una abstracción media complicada, ¿no?, porque si no decimos, no, ¿cómo la escuela no va a ser violenta si la sociedad es violenta? En realidad no estoy diciendo nada. No estoy diciendo nada. ¿Por qué? Porque la escuela tiene una micro sociedad, hay una microcultura, ¿no?, y hay que estar muy atento, que es muy distinto a veces que lo que está afuera. Ya van a ver estudios donde dice lo que pasa afuera a veces no tiene nada que ver con lo que pasa adentro. Afuera se puede estar prendiendo fuego y adentro flota la gente ahí. Y a veces al revés, la escuela tiene gravísimos problemas y afuera no hay tantos problemas. Entonces, esto, ¿no es cierto?, de que como si fuera por homeostasis, ¿no es cierto? O sea que las escuelas violentas se entienden porque la sociedad violenta no va. Esa frase que por lo menos la investigación no lo afirma. Las escuelas caja de resonancia de la sociedad, está bien, lo decimos y lo repetimos, ya hemos construido un mito, pero la investigación no nos muestra eso en algunas instituciones, en otras sí, en donde la violencia entra por la puerta porque entra con nosotros y así como entra sale, porque en la escuela no se hace nada. A una persona muy querida, me acuerdo hace un montón de años, me dijo algo, que una imagen, ¿no?, me decía, las escuelas deberían ser como piletas de natación. Cuando uno entra, tiene que salir mojado. ¿Qué quería decir con él? Él hablaba de valores, justamente. La escuela como transformadora, ¿no? O sea, el que entra seco y sale seco, hay algo que no está haciendo la escuela, no está cambiando, no cambia nada, no modifica nada. Entra un chico que sabe poca matemática, debe salir sabiendo un poco más de matemática. Y aquel que entra, ¿no?, debe salir, si puede, salir un poco mejor en lo que sea, en las ciencias o en las conductas, ¿no? Esos son los desafíos que tenemos. Bueno, y después esa sociedad que está tan lejos, ¿no?, se nos mete hoy directamente a través de las TIC, a través de todas las tecnologías de la información y la comunicación, se nos mete directo, ¿no?, en la familia. Y luego lo otro que hay que considerar también, esto no es un sujeto pasivo que recibo la influencia de la familia, de la escuela, del barrio, de los medios. No, a ver, es dinámico. Me cambian y cambio al otro, a los otros. Me cambian y cambio, ¿no? Es dinámico todo el tiempo. Es así. Entonces estas son las cosas que nosotros necesitamos hoy tener presente cuando, ¿no?, necesitamos dinamizar nuestro proyecto educativo. Esto forma parte de una realidad y tenemos que conversarlo. Porque ya no es el adulto, el viejo, el que tenía problemas existenciales,
que tenía un agujero adentro y que no sabía cómo llenarlo. ¿Cómo hago? ¿No? Ya no era solamente Víctor Frank cuando hablaba del hombre en busca de sentido, es mucho antes que ya se estaba hablando, ¿no?, de este sentimiento, ¿no?, de soledad acompañado, por supuesto, ¿no? No porque estoy solo, sino acompañado, rodeado de muchos, ¿no? Este es un tema que hoy se va alimentando ¿con qué? Con adicciones, ¿no? Y con también nuevas adicciones, con las tóxicas y las no tóxicas, con lo que hoy llamamos también las psicológicas, con sustancia y sin sustancia, que han ido creciendo. El juego, el sexo, el trabajo, a la nueva tecnología, van creciendo de una manera impresionante. Sobre todo el juego electrónico hoy, ¿no? Los tragamonedas electrónicos, es impresionante. Nosotros sabemos que en el país tenemos miles y miles y miles, pero a nivel virtual hay millones y millones. Argentina, el 70% de las muertes de personas de 13 a 18 años, estamos hablando de chicos, ¿no?, de 13 a 18 años, es a causa del alcohol y sus efectos colaterales. La edad de inicio entre los 13 y los 14 años. Estos son datos nacionales de Cedronal. Esta es parte de la realidad que tenemos. Donde yo no estoy profundizando porque no tenemos las cifras más actuales, pero los niveles de suicidio, de intento de suicidio, para suicidio, que hay en la población joven, en los chicos, las cifras son tremendas. Ustedes calculen que ya en el año 2002 la Organización Mundial de la Salud, cuando hablaba a nivel mundial, decía: la primera causa de muerte violenta en el mundo se debe al suicidio, a la violencia autoinfligida. Y si unimos los muertos por la guerra y los muertos por la delincuencia juntos, recién llegan a la cifra de los muertos por mano propia. Estamos hablando de una magnitud de este tipo de violencia contra uno mismo altísima. Altísima. Y en los últimos estudios, 2006, 2007, la Organización Mundial de la Salud decía: aumentó y disminuyó la edad, bajó la edad. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de y no estamos hablando de depresión endógena, estamos hablando por circunstancias que tienen que ver con la vida, ¿no? Con disconformidad en la vida, ¿no? Con no saber cómo enfrentar la vida. Miren esta imagen, a mí me impactó mucho. Yo no sé dibujar, entonces siempre busco imágenes, ¿no es cierto? Pero la imagen de soledad, ¿no? La imagen de la angustia, de la depresión y del riesgo, ¿no? ¿A dónde está toda la imagen, ¿no? De alguna manera está mostrando eso, ¿no? Entonces uno tiene que imaginarse esa persona, si no es por un problema, ¿no?, de enfermedad, ¿no?, donde habría que medicarlo, ¿no?, si tiene esto que ver con su propia vida, ¿no? ¿Qué lo llevó a eso y qué le está faltando para que no termine tirándose? ¿No? Alguien cerca, una palabra, no sé, ¿no? Y estas son las cosas que nosotros vemos que van creciendo y van aumentando, ¿no? Y las nuevas soledades, ¿no? Este buen hombre que va a terapia porque nadie lo llama, ¿no? Nadie se quiere comunicar en Facebook con él, ¿no? Nadie quiere ser amigo, nadie le escribe, nadie... Las nuevas soledades, que es real, ¿no? Hay gente que está todo el tiempo viendo a ver quién me escribió, porque si no me escriben, no existo. Fue uno de los problemas con el WhatsApp, ¿no? La gente que uno escribía y la otra persona, ¿no es cierto?, no me aparecían nunca las dos rayitas celestes, azules. ¿No es cierto? ¿Qué pasó? O sea, ¿pero por qué no estaba? ¿Con quién estaba? ¿No es cierto? Que no me contestaste, ¿no? O sea, eso de, ¿no?, lo inmediato, cómo nos vamos metiendo, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con convivencia, ¿no? Miren esto. Esto para algunos puede ser, en mi caso puede ser la habitación de alguno de mis hijos, ¿no? Pero esto es la habitación de un hikikomori, la habitación de un hikikomori. ¿Qué son los hikikomori? Es un fenómeno, y yo les diría una enfermedad, un tipo de fobia social típico de la cultura japonesa, ¿no? Porque esto se da muchísimo. Son chicos que no quieren salir más de su casa, no quieren salir nunca más de su casa. Y algunos no es solamente la casa, es de su habitación, ¿no? Yo tengo un video en donde va el periodista, la madre golpea, pone el plato de comida en el piso, se ve cómo se abre un poquito la puerta, mete el plato y se cierra la puerta.
Bueno, este es un fenómeno, es todo un tema realmente para verlo, ¿no? Usted va a decir, bueno, pero es Japón, no, ya se ha ido. ¿Por qué? Porque se ha ido contagiando otros, ¿no? En la cultura occidental sobre todo. ¿Por qué? ¿Cómo se comunican tantas horas? Porque para ellos no hay día, noche, ¿no? Están todo el día metidos ahí. Se comunican por internet. Están comunicados por internet. Y en internet escriben, se imaginan, lo único que hacen, comunicarse. Y mandan información y se comunican con otros. Si manejan bien el inglés, se comunican con muchísimos en distintos lugares. Hemos descubierto hasta una tribu virtual. O sea, un grupo grande de chicos en distintos países que se decían a sí mismos hikikomori. No era que no salían de su casa, salían y todo, pero compartían un montón de principios, ¿no? Y de ideas de los hikikomori ortodoxos, digamos, por ponerle un nombre. Entonces termina creando una tribu virtual, es de loco, ¿no es cierto? Pero bueno, es así. Yo me acuerdo en una época, estoy hablando hace como 5 o 6 años, me comunicaba con un chico, un hikikomori de España, ¿no? Bueno, y por supuesto, transgresores, decía, la sociedad es una porquería, no sé cuándo, ¿no? Pero quiero decir cómo esto se va moviendo y cómo va contagiando, ¿no? Y cómo va creando ideas o malas ideas en algunos, ¿no? Entonces, nuevas formas de convivir, ¿no? Metámonos en la escuela, miren. Un robot reemplaza a un alumno enfermo en la escuela. ¿Puede ser? Claro que puede ser, ¿no? ¿Por qué? Porque con una comunicación, con el handout, el Skype, ¿no? Cualquiera de estos, ¿no? El chico está, porque estaba lastimado, enfermo, lo que fuera, ¿no? Está en su casa con la computadora, ¿no? Y él va viendo el robot, ¿no? Él lo va manejando, como si fuera un videojuego, lo va manejando y adelanta, se mueve, la camarita que está arriba se mueve arriba para abajo. En todo caso, al principio uno puede preguntarse, es un cuerpo extraño dentro, ¿no? Del clima. ¿Por qué? Porque distrae a los chicos, pero eso será al principio, después no. ¿No es cierto? Bueno, es un tema, ¿no? Ahí lo tenemos. Una forma de que el chico no falte, digamos. Y esto, un robot reemplaza a una maestra en la escuela. Ya la maestra está. Supongamos que, digamos, no está en la cama la pobre maestra y la hacemos trabajar igual, ¿no es cierto?, que esté con los chicos. Supongamos que cumple otra función y tiene que estar con varios grupos, le tocó por X problema, le tocó estar con varios grupos a la vez. Puede estar, hay una presencia, digamos, entre comillas, ¿no? Y puede estar en 2 o 3 aulas distintas, ¿no? Controlando. En mi escritorio tengo 4 pantallitas y controlo más o menos el grupo. Y acá ya se complica un poco más, ¿no es cierto? Acá tenemos a Saya. Saya es un prototipo de maestra robot, que ya va por la versión, ya ni sé qué versión va, ¿no es cierto? Pero cada vez la hacen más linda, porque al principio me acuerdo de lo horrible, ¿no? Me acuerdo que parecía Michael Jackson, me acuerdo, la primera que vi yo se parecía a Michael Jackson. Bueno, uno lo toca, tiene gestos, tiene gestos de desaprobación, ¿no? Ahora, ¿qué es? Es un robot, pero es una computadora, o sea que información le sobra. Y esto es un buen mensaje para aquellos docentes que dicen, ¿no? O sea, yo vengo a dar información, vengo a enseñar. A mí la educación es la casa. No sé si han visto esos memes que andan circulando. No, en la casa se educa, en la escuela se enseña. No es así. O sea, todos debemos educar, ¿no? Porque ya el mismo término educación tiene que ver con mejora. Tenemos distintos roles, nada más, ¿no es cierto? Pero los dos tenemos que compartir esto. Ahora, si yo me comparo con ese docente que dice, yo vengo a dar información, no me pidan otra cosa, ¿no? Y yo la pongo junto a Saya, ¿quién es mejor? En matemática, en lengua, en lo que se le ocurre. Saya, porque es una computadora y si tiene dudas tiene Google. A ver, se comunican, ¿no? Y las resuelven en 2 patadas, ¿no? En vez de estar opinando sobre un tema que no conoce. Entonces, estos son desafíos. Nos guste o no nos guste, a mí no me gusta. A mí no me gusta, ¿no? Porque siempre la presencia del humano, ¿no? La transmisión de conocimiento de un humano a otro humano es irreemplazable, ¿no es cierto? Ahora, si queremos otro tipo de generaciones, bueno, ya ellos dirán, ¿no es cierto? Pero yo no lo acepto, ¿no? Miren esto. Porque están también los que dicen qué hacemos con toda esta tecnología, qué hacemos con todo este mundo que es más artificial que natural, ¿no? Entonces aparecen, miren, 2 autores, uno que habla de la generación más tonta y otro que habla de la generación Einstein, ¿no? No se ponen de acuerdo, están hablando del mismo chico y los dos tienen distintas miradas, ¿no? La generación más tonta, ¿por qué? Porque dice, ha perdido muchísimas capacidades. Los chicos han perdido muchísimas capacidades. Que tienen que ver con la lectura, que tienen que ver con la imaginación, y hacen toda la chorrera, ¿no?
de ideas, ¿no? De conceptos con respecto a este chico estupidizado, digamos, ¿no? Y después tienen los otros que dicen, no, estos chicos son, ¿no? Por eso lo llaman Einstein, son más rápidos, más listos, más positivos, ¿no? El multitasking, ¿no es cierto? Ese que hacen, que pueden hacer varias cosas al mismo tiempo, ¿no? Ver la computadora, hablar por teléfono, escuchar música, ¿no? Recordemos que la atención es una, ¿no? Yo lo que hago es dividir la atención, entonces lo que estoy haciendo, esto es psicología básica, ¿no? O sea, lo que estoy haciendo es, a ver, todo por arribita, no hay concentración, olvidemos la concentración. Bueno, o sea, son temas que, a ver, estamos simplificando un montón de cosas, pero sin dejar de hablar de la complejidad. Es como que vamos aprendiendo y en vez de sobre un tema hablar demasiado, vamos diciendo, es esto, yo, el otro y el mundo. Pregunta, desde la escuela, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Porque ya no es solamente preparar a los chicos, y yo no es que no esté de acuerdo con lo que dijo el señor ministro, no lo que se habló acá, sino completémoslo. No es solamente preparar a los chicos para el mundo del trabajo. Lo que queremos también es que sean buenas personas. Ese es el tema. Porque por ahí, ¿no es cierto?, los dejamos hasta solos, por ahí con una computadora, y hay muchos que pueden hoy, con conocimientos básicos, pueden ser grandes autodidactas, según cuánto tiempo están prendidos enfrente de una computadora.